Damas y caballeros, a nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, sean todos ustedes bienvenidos a la presentación del libro Indicadores para medir la contribución de las instituciones de educación superior a la sustentabilidad. A continuación presentaremos a las distinguidas personalidades que nos honran en el presidio. En representación del maestro José Alberto Castellanos Gutiérrez, rector de nuestro centro, nos honra con su presencia el maestro José Alberto Becerra Santiago, secretario académico. Nos acompaña en esta tarde el doctor Arturo Curiel Ballesteros, de UISCN Mesoamérica, así como la maestra Norma Yolanda Mota Palomino, secretaria ejecutiva de Complexus. Agradecemos la presencia de la doctora Carla Delfina Aceves Ávila, responsable del Plan Universitario de Sustentabilidad Plus, en representación del rector general de la Universidad de Guadalajara. Acto seguido dejamos en uso de la voz a la doctora Carla Delfina Aceves Ávila, quien hará la moderación de nuestro evento. Muchas gracias. A nombre del rector general de la Universidad de Guadalajara, agradezco mucho la presencia de todos quienes nos acompañan esta noche, en particular a la bióloga María Magdalena Ruiz Mejía, secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado de Jalisco. Muchas gracias por su presencia. Por supuesto, a los coordinadores, a los directivos de la Administración Central de la Universidad de Guadalajara, a los coordinadores de servicios generales que nos acompañan, a los coordinadores de carrera de la red universitaria y a otros investigadores, académicos y estudiantes que de otras universidades, miembros del CUMEX, así como de la propia Universidad de Guadalajara, nos acompañan esta noche. Muchas gracias por su presencia. Cederé para iniciar el uso de la voz en esta feliz ocasión de la presentación del libro Indicadores para medir la contribución de las instituciones de educación superior a la sustentabilidad. En primer término, en representación del rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, al maestro José Alberto Becerra Santiago, secretario académico, para que nos dirija unas palabras. Sí, bueno, primero que nada, quiero hacer extensiva una disculpa de parte del rector de este centro universitario, el maestro José Alberto Castellanos Gutiérrez, quien por razones de agenda no le fue posible acompañarnos a la presentación de este libro, que sin duda va a tener un gran impacto en materia de la organización de acciones orientadas a la sustentabilidad de las universidades públicas en este país. Nos complace acompañarnos en la presentación de este libro, que es el resultado de trabajo de 18 universidades que están agrupadas al interior del Consorcio Mexicano de Programas Ambientales Universitarios para el Desarrollo Sustentable, Complexus. Obra que tiene una gran relevancia al proponer parámetros claros que nos permiten medir y evaluar lo que están haciendo las universidades en materia de sustentabilidad. Se puede considerar también al libro como una guía para el diseño y la implementación de políticas y planes de acción que atiendan las demandas de mayor incidencia universitaria en el desarrollo sustentable y en la conservación del medio ambiente. Considero que uno de los aspectos más valiosos de la obra es que se ha elaborado colegiadamente por expertos universitarios, es decir, una obra participativa, que también es una muestra de la forma en la que se debería abordar los problemas de carácter ambiental, pero también que integra a personas de varios campos del conocimiento, que también es un ejemplo de la interdisciplinaridad y multidisciplinaridad que es necesaria para el abordaje de los temas
complejos que nos atañen hoy en día. Este es un ejemplo de trabajo colaborativo que se fomenta desde el Consorcio de Universidades Mexicanas, y particularmente esta obra merita un trabajo de socialización, de divulgación al interior de las instituciones para dar a conocer el compromiso de la educación superior con la conservación del planeta y el mejoramiento del medio ambiente. En el CUSEA habremos de tomar este conjunto de indicadores como uno de los referentes para evaluar lo que estamos haciendo en este centro universitario y plantearnos nuestros objetivos en el contexto de los procesos de actualización de nuestro plan de desarrollo que estamos llevando a cabo o que estaremos llevando a cabo en los próximos meses. Enhorabuena a las personas que trabajaron en esta obra y esperemos que para todos aquellos que tengan acceso a la misma sea lo más provechoso posible. Muchas gracias. Maestro, muchas gracias. A continuación estaremos escuchando las palabras de la maestra Norma Yolanda Mota Palomino, a quien me permitiré presentar previamente. Ella es ingeniero químico industrial por la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional y es máster en Ciencia Técnica con especialidad en Tecnología de Combustibles y Control de Contaminación por la Sheffield University de Inglaterra. Fue miembro del núcleo estatal del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable del Estado de Coahuila de la Semarnat por los sectores académico y de género, así como presidenta del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable de la región noroeste de México. Miembro del Consejo Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad, del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable, CECADESU, de la Semarnat. Fue asesora para el Plan Estatal contra el Cambio Climático de Coahuila, miembro del Consejo Ciudadano Estatal para el Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de Coahuila y es coordinadora de la Agenda Universitaria Ambiental de la Universidad Autónoma de Coahuila desde el 2002 hasta la fecha. Esta tarde nos acompaña en su calidad de secretaria ejecutiva del Consorcio Mexicano de Programas Ambientales Universitarios para el Desarrollo Sustentable Complexus, por el cual ha sido secretaria en el periodo 2011-2012 y en la actualidad del 2012 al 2014. Y como podrán observar, pues nos ha tenido la amabilísima atención de viajar desde Coahuila para estar esta noche con nosotros. Bienvenida, maestra, muchas gracias. No sé si me voy a aguantar estar aquí 20 minutos sentada, porque me sale del alma esto de darme como cuando doy clase a mis estudiantes. Más que un mensaje, quiero presentarles de manera muy general lo que es el complejo. Seguramente muchos de ustedes no habrán oído hablar de él. Los que estamos adentro pues pensamos que todo el mundo nos conoce y deberíamos conocernos, pero no es así, ¿verdad? Entonces, bueno, yo empiezo con la presentación. Ese es otro de los problemas, que yo soy de Burgos. Me levanto y ¿qué es el Complexus? El Complexus es un grupo de 18 universidades actualmente y se formó mediante un acuerdo de colaboración en el año del 2000 en una reunión de Anuyes, de Tupía específicamente, y mi universidad tuvo el privilegio de ser la anfitriona de la sede de la firma de ese convenio. Es importante además decir que se creó además en la dinámica que existía en esos años de promover la educación ambiental en el país a través de la Semarnat, y fue a instancias y con el apoyo, del CECADESU de Semarnat y Anuyes, con personas que seguramente muchos de ustedes conocerán, como es el doctor Edgar González Gaudiano, como fue Dolores Sánchez en Anuyes, y pues los rectores de algunas de las universidades que ahora que fueron fundadoras, entre ellas la de Guadalajara, la de Coahuila, y que le dieron origen a este grupo. Originalmente fueron 10 universidades nada más, es decir, que actualmente son 18. Como lo mencionaba, su
su compañero, una de las características que tenemos es que hacemos trabajo colaborativo en red. Nos reunimos únicamente una vez al año, formalmente, así se llama nuestra reunión anual, y trabajamos por proyectos en diferentes ocasiones, y así es como nos podemos juntar, o en los eventos que organizamos también colegiadamente. ¿Cuál fue el requisito y sigue siendo el requisito, lo importante del complejo? Y que tal vez por eso hemos logrado permanecer después del año 2000 que se creó, es decir, estos 13, 14 años, es que son las universidades que pertenecemos a este grupo, somos universidades en las que el proyecto que existe es un proyecto institucional, es decir, no estamos las personas y no estamos representando a nuestras universidades en sus proyectos institucionales. Algunos más avanzados, otros menos avanzados, pero todos en el inicio con unas grandes ganas de hacer cosas en el ámbito de la educación ambiental, de la educación superior. Estas son las 18 universidades que conforman el complejo. Ustedes se podrán dar cuenta, espero, quisimos a poner las cosas en una hoja, que habemos universidades públicas y privadas, universidades grandes, universidades pequeñas, y me parece que esa es una de las características que ha hecho también que nuestro grupo se permanezca, porque sobre todo en el caso de las universidades públicas, que es el caso de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde yo trabajo, pues ustedes saben que de repente hay altas y bajas con los cambios administrativos, y lo que ha permitido que permanezcamos, valga la redundancia, es el apoyo que nos damos unas a otros cuando alguien tiene mayor apoyo constitucionalmente y a otras en un momento dado lo dejan de tener o fueran más bajos. Este es el mapa de las universidades que pertenecemos al complejo. Abarcamos muy poquitos estados, mucho del centro. Algunas vez me decían, bueno, ¿y por qué nada más 18 universidades? ¿Por qué no hay más? Hay muchísimas universidades en el país. Y yo pongo mucho de ejemplo el anuncio de Anthony Kuhn, que decía que si las cosas que valen la pena fueran fáciles, cualquiera las haría. Ustedes sabrán que inclusive hasta ponernos de acuerdo en un momento dado de pares es muy difícil. Y bueno, cada universidad tiene su proyecto también y ha sido un poquito difícil, pero pues ahí vamos. ¿Cómo funcionamos? Estamos organizados por un consejo de rectores, que es la máxima autoridad, y es el consejo que es precisamente los rectores que forman parte de las universidades del complejo. Un comité ejecutivo con un secretariado general ejecutivo, del cual ahora yo soy responsable. En ese sentido, mi rector es el presidente del consejo de rectores, por tener nosotros la secretaría ejecutiva, y un secretariado técnico que está formado por 4 representantes que trabajan o que liderean las 4 líneas de trabajo que tenemos. Y lo que es la comisión de representantes, porque cada universidad ha nombrado un representante por su universidad, que es el que con el que trabajamos colectivamente cada una de las universidades. En la secretaría actual, que tiene cambio el próximo año, pues les decía yo, está el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila como presidente del Consejo de Rectores, su servidora como secretaria general ejecutiva, el secretario técnico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el coordinador de formación y actualización de la Universidad Tecnológica de León, la persona responsable de coordinación de reflexión y conceptualización de la Universidad de Chapingo, el coordinador de intercambio y promoción de la Universidad Autónoma de Baja California y la coordinadora de información y difusión de la Universidad del Altiplano. ¿Por qué me estoy deteniendo en estas cuestiones si son pues, formales, digamos, o tal vez hasta burocráticas? Porque para nosotros fue muy importante y sigue siendo muy importante nuestro convenio de colaboración, porque no les decimos cómo queríamos trabajar. Y desde el momento que nos creamos y que empezamos a trabajar conjuntamente, ha sido muy importante para nosotros a nivel personal, porque nos hemos capacitado, hemos reflexionado, hemos discutido, hemos dialogado y sacado muchas cosas conjuntamente, pienso yo que muy interesantes, y una de ellas fue que no quisimos seguir el modelo digamos tradicional de dividir nuestro trabajo en la cuestión de docencia, investigación y sino que pensamos que estas eran las 4 líneas que teníamos que hacer, sobre todo cuando hablábamos de educación ambiental y de sustentabilidad, que era la de formarnos y actualizarnos, la de reflexionar sobre todos estos conceptos y todas estas cuestiones que implica la sustentabilidad, el de intercambiar y promocionar nuestro trabajo
del complexo directamente y lo que hacemos en nuestras universidades, y también difundir y dar a conocer todo lo que nosotros podríamos llegar a hacer. Es también un privilegio para nosotros contar con asesores de primer nivel y de conocimiento no solo nacional sino internacional, como son el doctor Edgar González Gaudiano de la Universidad Veracruzana, la maestra en Ciencias María Nieto de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el maestro en Ciencias Javier Rojas de la Universidad Iberoamericana, y hay otras dos personas que son ya nuestros asesores. No las puse aquí porque oficialmente no está todavía hecho esto, pero es uno de los acuerdos que tuvimos en Michoacán en nuestra reunión anual. Estamos invitando al maestro Mateo Castillo Ceja y al maestro Salvador Morelos también como asesores del complexo. ¿Por qué complexos? Bueno, porque quisimos reflejar con este nombre lo que para nosotros significaba trabajar juntos, que era precisamente tejer en conjunto. Tejer en conjunto en base a nuestras ideas, compromisos, reflexiones, etcétera, y que refleja además el espíritu de lo que somos nosotros, no solamente la organización de contexto, sino lo que es la educación, las organizaciones en general y ambiental, que son asuntos y sistemas complejos. Tenemos una misión que, lo dice ahí, impulsar el mejoramiento de la calidad de los procesos académicos en materia de medio ambiente y desarrollo sustentable a través de la concurrencia y colaboración de los programas o instancias ambientales de alcance institucional que establezcan nuestras instituciones de educación superior. Esta misión está establecida desde el 2000. Ya obviamente ya no hablamos de desarrollo sustentable, hablamos de sustentabilidad, pero hemos querido respetarla porque el espíritu en sí se sigue manteniendo y ser asimismo una comunidad de aprendizaje interinstitucional con pertenencia social que impulsa la sustentabilidad del desarrollo social en México mediante procesos cinéticos de las instituciones involucradas y a favor de una cultura que comprenda la complejidad de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza. Como les comentaba, para nosotros han sido muy importantes nuestras líneas estratégicas de trabajo, porque gracias a ellas es que estoy aquí con ustedes presentando este libro, porque todos cuando llegamos a contextos aprendimos mucho, decidimos por dónde íbamos a trabajar, hubo grandes discusiones en ese sentido, las cuestiones de lo que es la sustentabilidad, porque había que abordarlo desde un punto de vista de la complejidad, porque había que pensar bien el trabajo interdisciplinario, etc. Y esas son las 4 líneas estratégicas que han dado frutos de acuerdo a lo que estamos presentando ahora, como es el libro de indicadores. Muchos seguramente se imaginarán que podría yo haber hablado con ustedes después de 10, 13 años, ya 14 años, pero lo más importante y que estoy resumiendo aquí son las 3 grandes líneas de trabajo que hemos desarrollado en estos 13 años. Uno es la incorporación de la dimensión ambiental en la película, tanto técnica como profesional, y todo lo que esto implica. La vieja discusión sobre si tendría que ser una materia o tendría que ser de manera transversal, de qué implica la sustentabilidad, de quién debería entenderlo y aplicarlo, etcétera, etcétera. El desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de manejo ambiental, incluyendo la auditoría ambiental, que bueno, ahora también esto ha avanzado y ahora también ya se habla de sistemas de gestión, pero en esos momentos, y pensamos que también sigue siendo válido, algunos de nosotros se nos presentó en aquellos años el que se acercaran muchas instituciones a decirnos, bueno, ¿por qué no les hacemos un sistema de gestión como el ISO, por ejemplo, el de Profepa, producción, etcétera? Y siempre las universidades que formamos contextos consideramos que quien debería definir el camino de gestión ambiental dentro de la universidad, qué parámetros deben de ser los propios universitarios. Que esté aquí este libro es resultado también de toda esa discusión y de querer tener nuestro propio modelo de gestión. Creación de un sistema de indicadores para medir la contribución de las universidades a la sustentabilidad. Esa ha sido una línea que hemos manejado ya por mucho tiempo. Hago un paréntesis para agradecer el que ustedes nos hayan acogido aquí, que sean anfitriones del contexto de la presentación del libro, y que quien lo presente sea precisamente el doctor Arturo Cubiel Ballesteros, porque seguramente no lo dirá, es una persona muy modesta, pero gracias a él es que este libro está hoy aquí. Él fue en aquellos años el que nos
dio esa inquietud, nos contagió de esa inquietud para trabajar sobre lo que son los indicadores. Y bueno, estamos hablando ya, no sé, doctor, de 9, 10 años. Yo les digo que son como quien pare a un hijo, nada más que en vez de hacer 9 meses fueron 9 años, ¿verdad? Porque vaya que nos costó trabajo. Pero somos muy persistentes y también creo, muchas veces nos dicen, bueno, ¿por qué después de tanto tiempo? ¿Por qué no antes? No, yo creo que las cosas son cuando tienen que ser. Y me parece que este es el momento preciso cuando, además, en todos los ámbitos de educación, no solamente de educación ambiental, se habla de esto de evaluar, pero que además de esos indicadores pensamos y con esa idea fueron elaborados, son un parteaguas y van más allá de decir estoy bien o estoy mal, me gana quién o pierde quién, sino que son una manera de seguir un camino, una ruta de diagnóstico, de una herramienta de planeación, de conceptualización, de repensar cuál es el papel de nuestras universidades. Y por eso es que le dimos tantas vueltas a esto de los indicadores, pero sí estuvieron bastante pensados. Bueno, es el producto que nos tiene ahora aquí y del cual nos sentimos, les decía yo, muy orgullosos. Este es nada más hemos hecho cantidad de eventos. Este es un ejemplo nada más de foros, reuniones de trabajo, talleres, etc. Y hasta encontrarnos hoy aquí con ustedes. Hay otro documento que es muy importante también para nosotros y que, bueno, más que el documento, por un impreso, por tener un artículo que nos dé puntos en algún sistema que evalúa la educación, refleja el pensamiento que también en Complexus tenemos de lo que deberían de ser las instituciones de educación superior. Si bien como lo dice ahí la Filmina, esta declaración se construyó en el marco de la década de la educación para el desarrollo sustentable, en el 2006, y que algunos dirían, bueno, pues si ya estamos acabando, estamos incluso ahorita echando las campanas al vuelo porque ya se acaba, esperemos que lo que la clase ahora sí sea algo que realmente tenga incidencia en la educación, pero fue en ese marco que en esta declaración nosotros planteamos lo que para las universidades Complexus debería ser el modelo de universidad del siglo XXI. Hicimos una reimpresión, lleva ya 3 impresiones este documento, hicimos una reimpresión hace un año y medio, y bueno, hay algunos ejemplares que le trajimos a la doctora Carla para que puedan ustedes conocerla más detalladamente. Yo les decía, esta declaratoria también fue un aliento fresco para seguir trabajando en lo que consideramos es muy importante, es la educación ambiental y la educación superior. Como Complexus, además, ahora pertenecemos todas las universidades que pertenecen al Complexus, en este caso la Universidad de Guadalajara, a lo que se llama ARIUSA, que es la Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades para la Sustentabilidad y el Ambiente, y como red participamos en las consultas para elaborar un documento que tal vez algunos de ustedes ya conozcan, que salió en el marco de Biomas 20, en mayo del 2012, y que es el People's Sustainability Treaty on Higher Education, que establece también ya una declaración de principios de cómo debería de ser la educación ambiental en la educación superior. Y bueno, cuando uno lo revisa, y creo que sí se ve reflejado ahí en cuanto a las cuestiones que como universidades hemos planteado nosotros. También como parte de ARIUSA pertenecemos al CUPES, y también como ARIUSA pertenecemos a la Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe, que patrocina Tecnología. Y bueno, ¿verdad? De lo que nos convoca ahora aquí, que es nuestro libro de indicadores para la medida de contribución de las instituciones a la sustentabilidad. Antes de elaborar el libro se hizo, bueno, paralelo al libro fue toda una discusión también de qué implicaba para nosotros la sustentabilidad. También sabemos que viene definiciones, y bueno, llegamos a consensos en qué es lo que nos ha permitido caminar juntos como universidades y también como personas, y es precisamente ese enfoque que tenemos de realmente trabajar en lo que son la sustentabilidad desde el punto de vista social, ambiental y de justicia social, etcétera, y no únicamente el aspecto económico. Y pues los indicadores son, como les decía también ya anteriormente Carla y sus compañeros, son el esfuerzo, el trabajo de muchas personas de mucho tiempo, algo que tienen efectivamente es que fueron consensuados, se hicieron varios talleres en diferentes niveles para elegir, para discriminar, para decir cuáles indicadores y cuáles no, para que se conocieran, para que nos dieran su punto de vista en cuanto a la aplicabilidad. Y bueno,
Es ahora que estamos entonces presentando este documento, y yo les decía que lo que yo quería que ustedes supieran es quiénes somos en el complejo, porque ustedes son parte del complejo. No lo sabían, pero ahora ya lo saben. Entonces, nuevamente agradecer que nos hayan permitido presentar el libro aquí, y que esperamos, nuestro ideal es que lo puedan hacer suyo, lo puedan utilizar como una herramienta de diagnóstico, de planeación, de evaluación, dónde estoy, a dónde quiero ir, de definir un camino. Y también, que ese es uno de los grandes inquietudes que hemos tenido como grupo, es que realmente nos ayude a incidir en política pública que tanta falta hace en este país, la educación ambiental en la educación superior de una manera formalmente reconocida. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Norma Mota. A continuación, antes de ceder el uso de la voz a nuestro segundo presentador de la obra, me permitiré introducir algunas líneas de su extensísimo y notabilísimo currículum vitae. Muchas gracias. El doctor Arturo Curiel Ballesteros es doctorado en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Fue coordinador de 1987 al 2006 del Acuerdo Universitario para el Desarrollo Sustentable de Jalisco, conocido por sus siglas ACUDE. Fue fundador del Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas del Centro Universitario de Ciencias Biológico-Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Es miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza desde 1997 y es presidente del Comité Nacional de México de la propia organización. Cuenta con 80 artículos sobre temas ambientales, publicados en Canadá, Costa Rica, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos de América y México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Mexicano y de 2012 a 2014 es el coordinador de la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático en Jalisco dentro del Plan Estatal de Acción ante el Cambio Climático. Démosle una cordial bienvenida con un aplauso. Bueno, muchas gracias por la parte de la invitación. Con eso quisiera iniciar con agradecer a la doctora Carla Cebes Ávila la invitación que me ha hecho para estar aquí con ustedes en este marco que me parece que es el marco ideal para hablar del contenido de esta publicación y sobre todo del proceso y de las intenciones que guarda este trabajo, es decir, que se presente este libro en el marco de lo que es un evento que convoca sobre la gestión de las instituciones de educación superior para la calidad y la pertinencia. Me parece que uno de los grandes referentes sobre la pertinencia de las instituciones educativas, de las universidades, es precisamente la contribución que tienen las universidades al desarrollo sostenible y al bienestar de las poblaciones humanas y si avanzamos al mantenimiento de la sustentabilidad de la propia vida dentro de este planeta. Entonces, quiero agradecer esa parte y ese contexto. Yo quisiera hacer la presentación en tres momentos. La primera es lo que pasó antes de esta publicación. Me parece que es muy importante que se conozca la parte de este proceso. Después veríamos algunos comentarios sobre la publicación y finalmente qué es lo que sigue después de la publicación, porque la publicación habría que interpretar que es parte de un proceso y de un esfuerzo para que podamos estar haciendo tangible una evaluación y una mejor toma de decisiones de las universidades para ser más pertinentes con un contexto en el cual vivimos y en el cual nuestras comunidades forman parte. Entonces, como voy a hablar de eso, la primera cosa que quisiera comentar al respecto, y el primer antecedente de esta publicación, pues aquí la voy a poner. Ahí está. Para que vean, ¿no? Entonces, creo que este libro se comenzó a escribir en verano de 1998. En el boletine, es este de aquí, que era el órgano informativo de los educadores ambientales de Latinoamérica, es decir, tenemos una red de 24 países en este momento, hablando de la
de la parte de la educación ambiental. En el número 14, que es este ejemplar, se presenta un artículo que se llama Indicadores de Sustentabilidad en las universidades e instituciones de educación superior. Quiero decir dos elementos muy importantes alrededor de ello. Esta publicación era el resultado de varias colaboraciones, entre ellas la colaboración de una joven comprometida en materia ambiental, la joven Magdalena Ruiz Mejía, que hoy está aquí con nosotros como secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Entonces, ella forma parte también de un proceso histórico que ha llegado a establecer ahora este libro que ahora se presenta. El otro punto importante es que esto era financiado por la WWF, es decir, la World Wildlife Fund, que es como el primo hermano de la organización a la que pertenezco, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Esa organización que precisamente generó el concepto en los años 40 sobre la educación ambiental y la importancia de articular varios actores alrededor de una acción hacia el desarrollo sostenible. Este artículo retoma, vamos a decir, y creo que me gustaron mucho las palabras de Norma cuando dijo que la Universidad de Guadalajara contagió al resto de los 9 miembros del Complexus en trabajar en este tema. Y quiero decir que el contagio que había y que ya estaba presente en esta publicación era un contagio, vamos a decir, que venía como de 3 campos. El primer campo, sin lugar a dudas, eran los propios acuerdos que se habían generado en el 92 en la Agenda 21. Es decir, este documento que todavía es vigente, digo, todavía en la reunión de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible del 12 todavía se declaraba vigente esta agenda de 40 grandes apartados, en el cual inclusive el capítulo 40 habla de indicadores. Es decir, la Agenda 21 hace la invitación a todos los organismos, a todas las asociaciones, a toda la gente interesada en la sustentabilidad en trabajar indicadores. ¿Por qué razón? Porque esto del desarrollo sostenible no es algo que podamos medir de manera directa, es decir, no es algo que yo pueda medir con una regla o que pueda pesar. Es decir, el desarrollo sostenible es una aspiración que comenzó en los años 70 con la intención de cambiar el orden económico del mundo vigente y que se reconocía que estaba generando varios problemas en términos de un detrimento que en economía se ha llamado históricamente como externalidades, pero que esas externalidades son sustanciales e indivisibles para el bienestar humano. Entonces, había ese llamado, y entonces dentro de la universidad identificamos que podíamos hacer una contribución en ese sentido. Este es un primer referente y parte de ese contagio. El segundo contagio, pues es la experiencia que la Universidad de Guadalajara tuvo en los años 90 en estos temas. Es decir, para mí fue una fortuna poder acompañar a la universidad en los años 90. En 1990, la universidad es la primera universidad en México que crea una estructura articuladora institucional, que en ese entonces le llamó la Coordinación General de Ecología y Educación Ambiental, y asimismo se justificaba diciendo que era respuesta a la necesidad de abordar la educación ambiental como una manera de interpretar la ciencia y aspirar a un futuro a través de desarrollar acciones dentro de una política ecológica universitaria y promover trabajos concretos para fomentar una cultura ambiental dentro y fuera, y eso para mí es muy importante. Cuando hablamos de esto y cuando hablamos de universidades tenemos que hablar del papel de la universidad hacia adentro, hacia su propia institución, hacia sus propias tareas y hacia afuera en el contexto en el cual está presente. Entonces, fomentar una cultura ambiental dentro y fuera de la universidad. Entonces, bueno, esa parte fue un elemento importante, y el otro punto de la experiencia universitaria pues fue la experiencia que ya se mencionó, del Acuerdo Universitario para el Desarrollo Sostenible de Jalisco, el ACUDE, que uno de las grandes inteligencias que creó esta estructura de posicionar a la universidad comprometida con los diversos sectores. Hay que decir, el ACUDE era algo que salió de varias mentes, entre ellas la mente de Misael Gradilla, que aquí está su hijo presente, y que también él tuvo que ver precisamente con este contagio hacia la sustentabilidad. Yo recuerdo que el rector en ese entonces decía: me gusta ACUDE, porque no solamente eran las siglas de Acuerdo Universitario para el Desarrollo Sostenible, sino porque decía, es que ACUDE es como una acción de la institución, pero si lo leemos al revés,
dice educa. Entonces decía, bueno, muy pertinente para un programa universitario, ¿no? Acude y educa. Y era, para los que no lo conocieron, era un compromiso público de la Universidad de Guadalajara para trabajar en 4 grandes programas. El programa Produce, que era el compromiso de la Universidad Pública con los sectores productivos, es decir, se identificaba como elementos de aliados hacia la sustentabilidad los generadores de riqueza, los empresarios, los industriales. Esos grupos eran muy importantes. El otro programa era el Administra, es decir, identificado el Administra para la parte de todo lo que viene a ser la administración pública, ¿sí? A nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, el programa Administra era fundamental. El programa Comparte, que era uno de los más cálidos, era el reconocer que había varias comunidades vulnerables en el estado y en el cual la universidad tendría que acompañarlas para ir disminuyendo esa condición de vulnerabilidad. Y finalmente el Divulga, que era un programa en donde todo el trabajo de científico y de las funciones sustantivas se daba a conocer a toda la sociedad. Ese fue parte de ese punto. Y bueno, y finalmente el tercer elemento de contagio en esta publicación fue pues la UNESCO, ¿no? Porque la UNESCO en los 90s realmente era quien estaba cuestionando a nivel mundial la pertinencia de las universidades como instituciones sociales públicas. Ahí hay un documento que fue muy significativo, que se llamó así Documento de Política para el Cambio y el Desarrollo de la Educación Superior. En esa parte hablaba de que la pertinencia cobra sentido en función de las respuestas concretas de las instituciones de educación superior a las necesidades de sus localidades, de sus regiones y países, y a los requerimientos de un nuevo orden mundial con diversas perspectivas, entre las que destaca la corresponsabilidad social. Y también la UNESCO en el 98, es decir, estábamos hablando del mismo año en que apareció este documento, la UNESCO hablaba de que el sentido de pertinencia se propone desde varias prioridades en el desarrollo del sistema de educación superior. Entre ellas, solamente destaco 4 del documento. Ella hablaba: pertinencia de las universidades es la renovación profunda de la oferta curricular, de los programas y los métodos pedagógicos en función de una educación permanente de excelencia, el acrecentamiento del espíritu de indagación, de la creación intelectual y de la formación integral de los estudiantes. Ese era un punto. Otro punto que mencionaba, la importancia de mayores vínculos de la formación con el mundo del trabajo. Un tercer punto que quiero destacar es de esta propuesta de la UNESCO, que era importante una clara contribución en la búsqueda de soluciones de problemas sociales apremiantes como medio ambiente, paz, democracia y derechos humanos. Y finalmente citaba la parte de investigación de excelencia y comprometida con las necesidades de desarrollo social y económico. Bueno, estos indicadores que se presentan en este boletín fueron un primer acercamiento de algo que también tenía muy estructurado la UNESCO. La UNESCO decía, para esto de evaluar pertinencia y si vamos a generar indicadores de la universidad en estos campos, hablemos de indicadores hacia el interior de la universidad y que la UNESCO le llamaba gerencia, o sea, son indicadores de gerencia. Pero también hacía mención de la importancia de hablar indicadores hacia la influencia externa de la vinculación con el contexto de la universidad, y a eso la UNESCO en aquel entonces le llamaba gestión. Entonces la propuesta que en ese momento hacía la UNESCO es que si se quería crear indicadores de pertinencia desde las universidades en estos campos, que de comienzo se identificara que tendría que haber indicadores de gerencia y de gestión. Y así comenzamos. De aquí vienen, por ejemplo, indicadores de gerencia, los temas como la interdisciplina, la participación equitativa de género, la participación social, entendida como todo este papel que estaban desarrollando las universidades de convocar diferentes actores en los consejos sociales de las universidades, el uso eficiente de recursos, por ejemplo, energía, agua y materiales, el lograr aprendizajes significativos, la parte de una investigación para apoyo a la toma de decisiones, una actualización permanente en los campos de la ciencia, una flexibilización de estructuras y la innovación como un elemento importante. Estos eran los indicadores que se presentan aquí. Y de gestión, pues liderazgo de opinión, abordaje de problemas de gran importancia, movilidad de gente, de apoyo, de comunidad universitaria hacia las comunidades vulnerables,
aportación a la sociedad del conocimiento, ingresos económicos externos, impacto económico de la innovación, educación a distancia y abierta, internacionalización y formas de titulación. Bueno, eso es lo que había, y ese es el primer antecedente. Después entra la parte de complexos, y a partir del año 2000, la Universidad de Guadalajara, junto con otras 9 universidades, como ya lo mencionó Norma, forman este consorcio. Este consorcio, hay una mención que me parece para mí fue muy inspiradora, en el sentido de que Complexos reconoce de que las propias instituciones de educación superior están llamadas a lograr transformaciones en su forma interna de operación en una dinámica de mutua influencia entre el entorno nacional y la vida académica universitaria para estar en posibilidad de afrontar los retos que la problemática ambiental y el desarrollo sostenible les plantea. El proceso que viví dentro de la parte del Complexos, y que está reflejada mucho en este libro, es en la parte de primero, nos salimos de ese esquema de la UNESCO del tema solamente de tener 2 grandes campos, el interior y el exterior de la universidad, y pensamos que era mejor hablar de funciones sustantivas de la universidad, es decir, que era muy importante tener indicadores desde las funciones sustantivas. Entonces, en ese sentido, se modificó la parte de la estructura y, abordando las funciones sustantivas, se empezó a imaginar, que es así donde comienzan los indicadores, a imaginar qué puede representar un acercamiento a algo complejo como es la sustentabilidad en las universidades, cómo nos podemos acercar desde las funciones de la investigación, la educación, la vinculación y la administración de los espacios institucionales. Esta tarea del complejo, la primera reunión que hubo con esta tarea fue en la FIL del 2001, y ahí tuvimos la dirección de una mujer que contribuyó mucho a este trabajo, Sabine Müller, del GTZ, una alemana que brindó un fuerte apoyo en esta primera parte. Entonces, en el 2001 y 2002, lo que nos dedicamos en el Complexos fue a identificar la lista de indicadores, que así comienza, insisto, esta tarea. Vamos a identificar los indicadores, los mejores indicadores de pertinencia, de cómo podemos evaluar la aportación de las universidades de este país al desarrollo sustentable. Y ahí al principio pensábamos del país, pero al final de cuentas nos dimos cuenta que bueno, tenemos que pensar también en la parte mundial, ¿no? Entonces, al final de cuentas, lo que se haga en una parte del planeta se hace para todo el planeta. En el 2003, lo que empezamos a trabajar es evaluar toda esa lista con lo que son los criterios de calidad, porque una cosa es que nos imaginemos cosas y la otra cosa es realmente que pueda realmente ser un buen indicador y un indicador de calidad, y esa fue la tarea en el 2003. De 2004 a 2005 se elaboraron las fichas de cada uno de los indicadores que constituyen una parte, quizás la parte más amplia de esta publicación que ahora se presenta, estas fichas de la parte del indicador. Y una de las cosas que más me gustan de cuando uno va pensando en la ficha del indicador es esta parte del valor deseable, ¿sí? Es decir, porque no podemos nosotros hacer un indicador si al mismo tiempo no construimos en un imaginario lo que deseamos que sean las universidades en esos contextos. Y para mí fue de las tareas más gratificantes que yo viví en este grupo de trabajo, imaginarnos cómo debieran ser las universidades en este país en términos de su contribución y en términos de pertinencia al desarrollo sostenible de esta parte del mundo. Y esa fue una parte de las tareas que tuvimos. Y la otra parte, que fue la parte final que yo acompañé al Complexos, fue en que nos dimos cuenta de que si esto íbamos a hablar de indicadores de universidad, no bastaba con las 10 universidades del Complexos, sino que tendríamos que empezar a dialogar con las otras universidades y en diversas regiones. Y entonces así se fueron generando varios talleres en lo que viene a ser la región norte del país, centro, occidente y sur. En total estuvimos cerca de alrededor 40 universidades a las que fuimos presentando esto. Un poco la idea, lo que nos motivaba es decir, bueno, ¿qué tanta consistencia tienen esos indicadores? En el entendido que consistencia significaría aquellos indicadores en que todos estamos de acuerdo, todos los actores que representan las universidades en este país están de acuerdo en que ese es un buen indicador. Bueno, la mayoría de esos indicadores efectivamente hubo un buen acuerdo.
A mí me llamó la atención dos, que no hubo suficiente acuerdo. Yo me quedé siempre con la idea de que eran buenos indicadores, pero al final de cuentas las universidades dijeron, esos indicadores no nos convencen. Y quiero comentárselos porque pues, a lo mejor hay oportunidad después de retomarlos. Eran dos que me llamaron mucho la atención. Uno, que solamente 38% de los participantes dijeron, bueno, esto es un buen indicador. ¿De qué se trataba el indicador? A ese indicador le habíamos llamado % de movimientos sociales organizados para atender demandas ambientales donde participa la universidad con información. Es decir, ¿qué pretendíamos con esto? Decíamos, es que un movimiento social es parte de un capital social. Es decir, y si necesitamos para la sustentabilidad que en este país exista capital social, es un compromiso de la universidad que esté dando información oportuna y cabal y veraz que le permita a estos movimientos sociales tener una base real desde la ciencia que les pueda ayudar a que ese movimiento se vaya constituyendo realmente como un capital social. Bueno, no se logró convencer. Y el otro que no se logró convencer, que ese tuvo todavía menos, o sea, fue el 33% de los asistentes dijeron que era buen indicador, el resto dijo que no. Era el % de compras y adquisiciones hechas por las entidades académicas y administrativas con criterios no de lo más barato, sino con criterios de durabilidad, eficiencia y seguridad ambiental. Seguridad ambiental quiere decir que tomáramos como criterio que lo que comprábamos, pues al final el residuo no fuera arrojado con mercurio a los ríos, o que no dañara a otras especies, o que no estuviéramos ayudando al desarrollo económico de las regiones locales, en fin, bueno, ese tampoco pasa. Yo sigo creyendo que son buenos, pero bueno, es solamente ahora ya tengo la tranquilidad de haberlo dicho. Bueno, ya entramos a la parte de la publicación. Ustedes lo van a ver en esa publicación. Yo no quisiera detallar lo que viene aquí. Ustedes van a encontrar todo este esfuerzo aquí en fichas, que me parece que es de gran utilidad, porque van a poder conocer un poco parte de este razonamiento que hubo en esta serie de indicadores. Yo cuando, esta segunda parte antes del libro, salió esta publicación, esta es del 2007, que fue junto con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y aquí se presenta la evaluación de esos porcentajes, o sea, de los indicadores y qué porcentaje recibieron de apoyo cada uno de los indicadores en los talleres. Se hizo un documento, se puso como parte de una metodología, se propuso a nivel mundial, y este libro se presentó en el Congreso Mundial de Conservación en Barcelona, un congreso que organiza cada 4 años la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Entonces ahí se da a conocer, y este sería el otro antecedente. Después de eso ya viene el libro, ahora sí, que ustedes van a poder revisar con la parte de ese antecedente. Yo solamente quisiera decir que cuando yo reviso este libro del 2013, me es grato un poco recordar toda esta parte de todo este proceso. Me llaman la atención un poco el cambio de la estructura. En algunas cosas me parece afortunada, es decir, por ejemplo, la parte de lo que llamábamos antes de la administración, indicadores de administración. En este libro se habla de indicadores de identidad institucional, y eso me parece acertado, es decir, de alguna manera, a final de cuentas, las universidades que quieran presentarse como parte de su identidad institucional, su contribución, o sea, reconocerse como actores importantes que aportan al desarrollo sostenible, me parece que es un título más afortunado, los indicadores de identidad institucional. Esta parte es importante. Bueno, aquí vienen indicadores que recibieron 100 en las evaluaciones, 100, 90, 88 fue el último, y agregan uno que realmente me parece muy complicado, que también lo tengo que decir, que es el sistema de gestión ambiental de la institución de educación superior. Me parece complicado porque no es un indicador en sí, pudiera ser un índice porque tiene como 16 referentes, y eso ya complica mucho la parte del asunto de lo que viene a ser el uso de un indicador. Bueno, vienen los indicadores de educación. Ustedes van a poder conocer indicadores que tuvieron aprobación en un 97%, 88, 94, y hay algunos nuevos que me parecen muy afortunados. Uno de ellos es que reconocen que resulta muy importante la formación y actualización de profesores para desarrollar tareas en este campo, y la participación de estudiantes
en proyectos no formales. Esos dos son agregados y me parece que es muy afortunado. En los indicadores de investigación, pues vienen indicadores que se habían trabajado con aprobación del 98, 95, 84, 77%, eso está así. Indicadores de extensión y vinculación que teníamos en uno solo lo hacen diferentes. Eso me parece interesante porque fortalece la vinculación. La vinculación me parece que es un gran campo que tiene gran significado cuando hablamos de pertinencia. En el caso de extensión y difusión, ustedes van a ver indicadores que fueron respaldados en un 83, 73%, y de vinculación 83, 79 y 91%. Bueno, entonces ustedes van a poder descubrir eso, que tiene esta base y este respaldo, no solamente de las universidades de la parte del complejo, sino de las universidades que en un momento dado asistieron, contribuyeron y opinaron sobre esta parte de los indicadores. Bueno, termino esta presentación con lo que sigue del libro, porque realmente yo creo que es importante reconocer que este libro tiene valor como libro, pero tiene valor, y destaco más ese valor, dentro de un proceso que no ha terminado en este libro. Es decir, ¿qué es lo que sigue? O sea, lo que ustedes van a encontrar aquí son indicadores de lo que le llama la CEPAL indicadores de primera generación, ¿sí? Es decir, ya está un punteo muy bueno, muy acertado, de muchos años de trabajo, de muchas discusiones, en donde se dice, si queremos nosotros medir las aportaciones de las universidades de este país al desarrollo sostenible, aquí está desde dónde, desde qué perspectivas. Hay que recordar que los indicadores no califican, o sea, no le dicen esta universidad tiene 60 y este 80, no. Lo que dice es cuáles son los referentes y las líneas bases para que las propias universidades vayan viendo si van acercándose a ese deseable o se están alejando, y entonces hay que meter algunas acciones importantes para corregir esas tendencias. Al final de cuentas, los indicadores no también son tendencias. Lo que tiene que haber después de esto, de este libro, es que las universidades interesadas, y por eso me dio mucho gusto escuchar al secretario académico de este Centro Económico Administrativo decir, nosotros le vamos a entrar, porque es lo que hace falta para pasar de indicadores de primera generación a tercera generación. Es decir, ya cuando se aplican y ya cuando se evalúan, uno va a decir, me voy a quedar con estos porque esos son los que me representan mi mejor explicación de mi aportación o de mi función universitaria hacia el desarrollo sostenible. Esos indicadores de la generación son los que ya se monitorean a través del tiempo para estar evaluando la contribución y el acercamiento a ese valor deseable que se tiene. Y la otra parte es, bueno, que es válido como cualquier proceso de indicadores, ir pensando, conforme se van modificando los contextos, ir pensando en cómo incorporar nuevos indicadores, ¿no? A mí me ha gustado mucho este asunto de cómo el desarrollo sostenible ahora, digo, se vincula mucho con bienestar, y el año pasado, por ejemplo, la OECD sacó este libro que me parece muy acertado, de bienestar subjetivo, ¿no? El bienestar, cómo medir el bienestar subjetivo. Y eso es muy interesante porque, al final de cuentas, el desarrollo sostenible va muy articulado a la parte del bienestar. Y el bienestar tiene que ver con que seamos capaces no solamente de conservar, sino de acrecentar el capital natural del lugar en donde vivimos, el capital humano y el capital social de la comunidad de la que pertenecemos, y el capital económico, que al final de cuentas va definiendo el desarrollo de un país, también como con indicadores muy tangibles. Entonces, vamos, si nosotros pensáramos qué es lo que requiere este país en términos de sustentabilidad, tendríamos que hacer un listado importante y un balance importante de cuáles son las demandas que actualmente el capital natural, el capital social, el capital humano y el capital económico que requiere la sustentabilidad y el bienestar de este país. Habría que reflexionar cuál es la oferta que estamos teniendo de las universidades. Si estamos teniendo una oferta muy baja con respecto a las demandas, quiere decir que estamos ayudando a formar sociedades vulnerables. Y eso me parece que habría que reflexionarlo y habría que reposicionarnos como universidades, y parte de nuestras funciones es que nuestras sociedades sean cada vez menos vulnerables, con mayor bienestar y con mayor capacidad de poder trascender a esto que creo que es la principal aportación del desarrollo sostenible, el pensamiento sistémico de la realidad y la parte de pensar en el futuro de la vida, que el futuro no solamente es nuestro. Gracias.
Muchas gracias al doctor Curiel por sus siempre interesantes, agudas palabras, por supuesto, que nos inspiran, por supuesto, también. Voy a permitirme, en representación del maestro Itzcuatl Tonatiuh Bravo Padilla, rector general de nuestra casa de estudio, leer el mensaje que atentamente tenía preparado para presentar esta obra, no sin antes extender una sentida disculpa, toda vez que en razón de un imprevisto vinculado al importante evento que nos enmarca esta noche, a la novena cátedra CUMEX, le impidió estar con nosotros de manera personal. Cito las palabras del señor rector. Señor rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, maestro José Alberto Castellanos Gutiérrez, esta noche en representación el maestro José Alberto Becerra Santiago, secretario administrativo del CUSEA. Estimada secretaria ejecutiva del Consorcio Mexicano de Programas Ambientales Universitarios para el Desarrollo Sustentable Complexus, doctora Norma Mota Palomino. Doctor Arturo Curiel Ballesteros, profesor investigador del Departamento de Ciencias Ambientales de nuestra Casa de Estudios. Estimada secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado de Jalisco, bióloga María Magdalena Ruiz Mejía. Distinguidos integrantes del Consejo de Rectores que están presentes, de la Administración General, estimados directivos, académicos y estudiantes que nos acompañan esta tarde. Bienvenidos sean todos. Desde luego constituye un gusto para mí participar en la presentación del libro Indicadores para medir la contribución de las instituciones de educación superior a la sustentabilidad, elaborado y editado gracias a un arduo proceso de trabajo y colaboración entre las instituciones integrantes del Consorcio Mexicano de Programas Ambientales Universitarios para el Desarrollo Sustentable Complexus, del cual la Universidad de Guadalajara es miembro fundador. Es muy satisfactorio comentar este texto en función de que la Universidad de Guadalajara fue una entusiasta participante en este ejercicio en el origen del consorcio y además nuestra institución impulsó el proceso de construcción de estos indicadores en el ámbito nacional, en particular a partir de la labor del doctor Curiel Ballesteros. En el contexto de la reforma académica impulsada en nuestra institución en 1990, se creó el Comité de Ecología y Educación Ambiental, a partir del cual varios universitarios tuvimos la encomienda de impulsar una cultura ambiental y ecológica dentro y fuera de nuestra casa de estudio. Este comité fue el primero a nivel nacional con estas características y objetivos. Posteriormente, en 1995, la Universidad de Guadalajara firmó el Acuerdo Universitario para el Desarrollo Sostenible de Jalisco, ACUDE, donde comprometimos nuestros esfuerzos para formular un plan de trabajo que consolidara nuestra actuación en la sostenibilidad. Desde entonces y hasta la fecha, diversas acciones se han realizado en diferentes entidades de la red universitaria. Aun cuando hemos avanzado, es un hecho que la articulación de estas tareas dentro de la universidad constituyen una tarea en construcción. Claramente, en la Universidad de Guadalajara reconocemos el papel primordial que deben tener las IES en cuanto a los procesos de sustentabilidad en nuestro país y en particular en torno al rol estratégico de la educación universitaria respecto a los desafíos que plantea el desarrollo sustentable y frente a las alarmantes condiciones de deterioro ambiental de nuestro planeta. Hacia el interior, nuestro compromiso es que la docencia, la investigación y la formación promuevan los conocimientos y habilidades que induzcan a la educación para una vida sostenible en un mundo globalizado, protegiendo y enalteciendo los valores y riquezas identitarias locales. Hacia el exterior, es nuestro compromiso promover políticas públicas en materia de medio ambiente en pro del desarrollo económico sustentable a través de nuestras tareas de formación académica y de investigación, además de consolidar nuestros propios programas institucionales en el área. En este sentido, la sistematización y medición de esta temática a través de indicadores nos permite identificar aspectos clave de construcción y discusión permanente que encauzarán nuestro quehacer cotidiano para su mejora continua. De acuerdo con los autores del libro, los indicadores para medir la contribución de las instituciones de educación superior a la sustentabilidad
Estos se elaboraron a partir de un enfoque integral que implica, la mayoría de las veces, el cuestionamiento y la reconstrucción de los elementos éticos, sociales, políticos, económicos y ecológicos que otorgan sentido a las sociedades humanas y a la relación de estas con el entorno. Sin duda, los 21 indicadores propuestos en el texto que nos ocupa tienen el propósito de medir el trabajo de las CIES en el ámbito de la sustentabilidad y representan un elemento fundamental para la planeación, conceptualización y formulación de los programas institucionales ambientales de las CIES, tanto públicas como privadas. Estos indicadores serán relevantes para llevar a cabo tareas de autoevaluación con la finalidad de que cada universidad conozca sus avances y desafíos en el área, así como para presentar proyectos que permitan mejorar el trabajo al respecto. En síntesis, se trata de un texto pionero para la planeación universitaria que promueve la reflexión y la evaluación en torno a la responsabilidad social de las CIES en el ámbito. En el caso concreto de la Universidad de Guadalajara, estamos conscientes de la importancia creciente y en algunos casos motivo de urgencia que está adquiriendo el paradigma de la sustentabilidad. Ahora nuestro objetivo es fortalecer y consolidar esta visión, misma que se ha discutido y ha estado presente en la agenda institucional, como lo he mencionado, desde hace ya algunos años, aunque se ha manifestado con mayor definición en cada uno de diversos centros y entidades que conforman la red universitaria, en función de las vocaciones naturales y otras fortalezas institucionales. Recientemente, hemos incorporado la perspectiva ambiental en el actual Plan Universitario de Sustentabilidad de la Universidad de Guadalajara, el cual está en concordancia con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional 2014-2030, aprobado un par de meses atrás. Nuestro documento general de planeación propone conformar una universidad sustentable y socialmente responsable. Además, formula 4 estrategias específicas para el logro de la plena sustentabilidad institucional a través del plan universitario ya mencionado, y establece 2 indicadores con sus respectivas metas a mediano y largo plazo respecto a este tópico. Entre otros aspectos, el fortalecimiento identitario con valores encaminados a la educación para la sustentabilidad, la toma de decisiones orientadas a la eficiencia ambiental y el consumo responsable, así como el decidido impulso a la investigación con sentido social y solución de problemas prácticos, son ejemplos de la aplicación de algunos indicadores de sustentabilidad que ya están siendo trabajados en la Universidad de Guadalajara. Por su parte, nuestra pertenencia al Complexus nos ha permitido participar en la integración de los indicadores de primera generación para la sustentabilidad en las CIES desde la perspectiva mexicana. Asimismo, en el corto plazo, participaremos en la construcción de indicadores de segunda y tercera generación a partir de lo que nos propone el texto que ahora presentamos, algunos de los cuales estarán siendo trabajados para su aplicación en diversos centros piloto. En este mismo sentido, la UDG también participa en la red de indicadores de sostenibilidad en las universidades, por sus siglas RISU, la cual forma parte de la Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente, por sus siglas ARIUSA, y cuyo objetivo principal es fortalecer el trabajo conjunto y las acciones en red que desarrollan las universidades de la región preocupadas por la sostenibilidad y la responsabilidad social. La participación en ARIUSA evidencia el compromiso de la Universidad de Guadalajara de fortalecer responsablemente su gestión en lo concerniente al ambiente, así como orientar sus objetivos educativos hacia la formación de profesionales con mayor conciencia y responsabilidad social, una educación que promueva la ciencia con conciencia y con habilidades para la sostenibilidad. En este contexto y desde nuestra perspectiva, esta es una obra de gran valor, ya que aporta elementos objetivos para ponderar el nivel de involucramiento y actuación que en la actualidad tiene nuestra casa de estudio y otras universidades en el tema de la sustentabilidad. Antes de finalizar mi intervención, me gustaría felicitar a cada uno de los 13 autores y colaboradores que, procedentes de las diversas IES que conforman Complexus, han integrado los indicadores y han elaborado este texto, entre ellos el doctor Curiel Ballesteros. Asimismo, felicito a las compiladoras y editoras del mismo, a la doctora Shafia Teresa Zúcar,
y a la maestra Norma Yolanda Mota Palomino, que nos acompaña esta noche. Reitero el compromiso de la Universidad de Guadalajara para que a través de nuestros planes y metas institucionales que consideren la visión de estos indicadores, podamos fortalecer su construcción y evolución. Muchas gracias. Hasta aquí las palabras de nuestro rector general, las cuales por supuesto suscribo, y deseo a título personal, en mi calidad de responsable del Plan Universitario de Sustentabilidad de la Universidad de Guadalajara, ampliar brevemente lo que el señor rector general ha puntualizado en el mensaje que nos envía. Ciertamente, el Plan Universitario de la Sustentabilidad, por parte de la universidad, contempla diversos ejes que de manera directa o indirecta aportarán a la medición de algunos de los indicadores que se proponen por Complexus. Entre tanto, estamos también articulando acciones que nos permitan a su vez contabilizar los esfuerzos que ya se están realizando desde las diversas dependencias de educación superior al seno de la red universitaria. Los ejes que contempla el Plan Universitario de Sustentabilidad, ejes y estrategias en un sentido amplio, pues consisten a grandes rasgos en la implementación del Plan Integral de Sustentabilidad, que incorpora esta dimensión dentro de los planes y los programas de estudio, en la generación de líneas estratégicas de investigación en el tema, a través de las cuales estaremos colaborando con diversas dependencias, algunas estatales, otras federales, entre ellas Semadet, que esta noche se encuentra estratégicamente representada por su titular. También estaremos trabajando la promoción de la cultura de la sustentabilidad, tanto al interior de la propia universidad como fuera de la misma, y por supuesto establecer también programas y estrategias para el fortalecimiento de la calidad de vida y la prevención de adicciones en toda nuestra red. Por eso es que desde la perspectiva de este plan universitario fueron convocados esta noche coordinadores de carrera, también coordinadores de servicios generales. Algunos a lo mejor se preguntarán, pues, ¿y a mí por qué me invitaron a la presentación de este libro? Pues porque efectivamente estarán formando parte activa a través de su labor cotidiana para la transformación eventual que a lo largo de esta administración pretendemos lograr, sobre todo en la transformación de pensamiento y la transformación de quehacer cotidiano de la universidad, para que efectivamente podamos ser un responsable actor y factor de cambio en el estado de Jalisco. Por mi parte, es el comentario que deseaba realizar, y no me queda más que agradecer encarecidamente el viaje que desde Coahuila hizo la doctora, la maestra Norma Mota, por supuesto, el acertado comentario del doctor Arturo Curiel, por supuesto la hospitalaria, el hospitalero recibimiento del UCEA para la presentación de este libro, y la pertinencia también de que pudiésemos presentarlo en el marco de esta 9ª Cátedra CUMEX, porque no es ocioso que un libro de indicadores universitarios esté en un evento precisamente dedicado a la gestión de las instituciones de educación superior. Me parece tremendamente significativo lo que señaló el doctor Axel Didrikson esta mañana, cuando hablaba precisamente de la transdisciplinariedad, de la interdisciplinariedad y de la metadisciplinariedad de la sustentabilidad, entre otras cosas, precisamente porque eso es lo que se está creando a través de la generación de una nueva cultura y de una nueva actuación. Estaremos enseñando con el hacer, más allá de enseñar con el decir y enseñar conceptualmente. Esa es nuestra meta y nuestro fin último. No me resta más que agradecer también
no solamente a la COPLADI, que al doctor Carlos Iván no lo veo en este momento, pero sí vi tanto a la doctora Nayeli Quevedo como a la maestra Yolanda Quintero, en razón de su importantísima, por supuesto, indispensable colaboración para la realización de este evento. Agradezco a todos por su presencia esta noche y pues invitaría, si hay tiempo, tendríamos 10 minutos escasos para comentarios o para preguntas sobre la obra, si es que alguien los tiene. ¿Dónde van a estar a la venta? ¿Cómo podemos adquirir el libro para poderlo revisar? Como somos muy sustentables, doctora Magno, el libro tuvo un tiraje sumamente corto, pero si alguien está interesado, con mucho gusto que nos anote su correo, toda vez que el libro no está a la venta. El libro ya fue repartido en la totalidad de su tiraje, pero por supuesto podemos divulgarlo en nuestra calidad de miembros del Complexus en versión electrónica. Entonces, si nos lo hacen saber. Está en internet en este momento, cabe la posibilidad de que ya no esté pronto, ¿verdad? Nos lo bajen de ahí. Pero en nuestra calidad de miembros del Complexus podemos, por supuesto, divulgarlo para el uso para el cual efectivamente está concebido, ¿no? Efectivamente pueden anotarse conmigo antes de que se retiren con su correo electrónico legible, por favor, y con tanto gusto se los estaremos enviando a vuelta de correo. Por favor, si nos dice su procedencia y su nombre, maestro. Buenas noches, soy Mariano Led, soy consultor legal ambiental y educador ambiental también. Mi pregunta, pues un poco aprovechando que están acá, es respecto de la ARIUSA. ¿Se marca alguna diferencia de México respecto del resto de los países latinoamericanos? Y yo, que supongo que será mayor en cuanto a la determinación de los indicadores, en un análisis comparado con Europa o con las universidades de Estados Unidos, o qué sé yo, Australia o las que se hubieran analizado, ¿qué es lo que en el aprendizaje de todos estos años se podría destacar como peculiaridades dignas de atender una realidad mexicana o latinoamericana y que de alguna manera pues puede ser muy significativo, pero culturalmente a lo mejor no nos representaba algo, pues por así decir, relevante para nuestras universidades aquí? ¿Sí me alcanza a explicar? O sea, cómo el fenómeno cultural, digamos, latinoamericano y particularmente mexicano ha podido incidir en la determinación de unos indicadores u otros, porque pues, se puede haber indicadores japoneses fabulosos, pero que de ninguna manera podrían ser aplicables aquí, si pudieran compartir a lo mejor alguna reflexión sobre esto. Alguien dice que en la educación ambiental damos la vuelta y pasa el tiempo, y unos se ven y otros vienen, pero al final todos somos los mismos. El origen de ARIUSA fue de un grupo de gentes que se conocían en educación ambiental en una reunión que hubo en Colombia, y se creó por algunas personas que trabajaban en educación ambiental de varios países. ARIUSA es red de redes, no es de instituciones ni de personas. Entonces, habemos 10 países de Latinoamérica que formamos parte de esta red, y lo que se trata de hacer también ahí es hacer trabajo colaborativo, trabajo en común, que trascienda, o que tratamos de que trascienda el ámbito de país en cuanto a lo que pueda ser común. El interés, la inquietud por los indicadores, ya lo expresó el doctor Arturo Curiel, ha sido mucho más, tiene una historia mucho más amplia en México, y caso específico de Complexus lo mencionaba él desde los 90. En ARIUSA
nació precisamente como un interés precisamente por saber lo que se estaba haciendo en algunos otros países. Y porque, bueno, también sabemos que hay un interés general ahora por las cuestiones de evaluación. En Ariusa pertenecen también algunas universidades españolas, o redes, perdón, españolas, y en España tienen ya un largo camino, también un intento de mucho tiempo por sistematizar y formalizar la aplicación de indicadores en las instituciones de educación superior. Te estoy hablando de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Politécnica de Madrid, de algunas universidades que pertenecen a estas redes. Entonces, trabajando conjuntamente también, otra vez son sueños de ir avanzando. Se dio esto de esos indicadores que ya tenían algunas universidades trabajando mucho tiempo en España específicamente, los ambientalizamos en el sentido de que hicimos una revisión muy extensa de estos indicadores entre las universidades que pertenecíamos a Ariusa. El enfoque es diferente completamente. Ellos tienen 101 indicadores y la idea de estos indicadores es primero revisar eso, qué hay en común entre los países y entre las universidades, qué hay de diferente y qué podemos hacer conjuntamente para organizar a nuestras universidades o promover la sustentabilidad alrededor de nuestras universidades. Hay otro evento que se está organizando, que es para septiembre de este año en Lima, Perú, que es el Interuniversia, que es un evento de rectores de universidades latinoamericanas. Entonces, uno de los intereses es que después de esta aplicación de los indicadores, tanto de los de Complexus como de los de Ariusa, se pueda presentar una propuesta para nuestros rectores o los rectores que van a participar en este evento, porque la diferencia es que creo yo que tal vez Ariusa se mueve un poquito más políticamente. Ariusa como red, o sea, lo que fortalece a Ariusa es que son redes latinoamericanas, y Ariusa está trabajando muy de cerca con los grupos de trabajo que van a definir lo que sigue. Yo mencionaba después de la década de la educación para el desarrollo sustentable. Entonces estamos trabajando como redes con PENUMA, yo les decía, con GUPES, y lo que se está tratando de hacer es empatar precisamente ese trabajo. Uno de mis compromisos, por ejemplo, es ver qué tienen en común y qué fortalece a unos y a otros a los indicadores tanto de Complexus como de Ariusa. Me parece que en ambos casos son referentes para lo que estamos haciendo y lo que se piensa, digamos, en los de RISU, lo que debería ser a nivel latinoamericano. ¿Sí? No sé si eso contesta tu pregunta. ¿Alguien más? Buenas noches, Andrés Bucio, estudioso de la política y la economía ambiental, profesor de esta universidad. Mi pregunta tiene que ver un poco con una expresión que utilizó el maestro Tonatiuh en su mensaje a nosotros por medio de esa carta, en el que él menciona una cosa que está cargada de sentido, que es la ciencia con conciencia. ¿Por qué existe esta expresión? Pues bueno, viene el antecedente, es que es algo que utilizó, que yo sepa, Edgar Morin por primera vez para explicar la diferencia entre la ciencia con conciencia y diferenciarla de la ciencia que quizás no la tiene, ¿no? O sea, que no tiene tanta conciencia respecto a pues, las problemáticas de las que estamos hablando. Entonces, yo me he desconectado un poquito de Complexus, conocía un poco los inicios. En este tiempo, en estos años, ¿cómo han ido ustedes, digamos que incorporando o integrando esta preocupación reflejada en la búsqueda de una ciencia con conciencia? Gracias.
parece que estoy en examen. Creo que cuando hablamos de esto de ciencia con conciencia, ¿no? Creo que inclusive los indicadores lo reflejan, y ya lo mencionaba Rubén Pudiel, es que pensamos que nuestras universidades deben de ser diferentes y que en nuestras universidades debemos participar de ese cambio que se da en la sociedad. Y me parece que lo que hemos logrado las universidades complexos es poder ser interlocutores con nuestros tomadores de decisiones para cuestiones que tienen que ver precisamente con la sustentabilidad de las universidades y con su relación externa. Yo diría que somos un poquito a veces asesores, a veces un poquito el representante incómodo, pero que hemos podido matizar todas estas situaciones para fortalecernos unos a otros en cuanto a que, sin falsa modestia lo digo, creo que las universidades complexos hemos podido avanzar en ese compromiso de que nuestras universidades se hagan, por lo menos menos tortuosamente, que ha sido muy tortuoso, en avanzar en esto de incorporar el compromiso con la sustentabilidad o visibilizar el que las universidades tienen que trabajar y hacer parte orgánica de sus instituciones este tema, que lo que implica es, ya ustedes mismos lo mencionaban, yo diría que más que responsabilidad, por responsabilidad social, porque sobre todo en las universidades públicas es nuestra razón de ser, el responder a nuestras comunidades y a la parte social que nos corresponde. Y me parece que también uno de los retos es que si ahora también se habla mucho de, y el discurso además a nivel internacional está cambiando, y se habla mucho de economía verde, y que el discurso ahora es economía sustentable, que yo creo que una de nuestras funciones también es que nuestros estudiantes y a las personas que estamos formando sean críticos de esto, o sea, que no sea únicamente un discurso, sino que realmente lo podamos hacer realidad. No sé, otra vez eso conteste a tu pregunta. Yo me permitiría agregar que Complexus es un espacio de diálogo más que de debate. No necesariamente es un espacio de acuerdo o de consenso, universitas ante todo, pero la ciencia con conciencia, considero yo, como los indicadores lo proponen precisamente, pues el indicador es una línea base. Cada universidad tiene que construir su propio sentido. No es que cada universidad entienda lo que quiera, pero evidentemente cada universidad, al crear sus propios indicadores identitarios, su política, su misión, su visión ambiental, estará definiendo qué es lo que entiende y qué persigue en su propia creación de ciencia con conciencia. Entonces, no hablo de una divergencia, pero sí hablo de una libertad de pensamiento en razón de un diálogo previo a través de complexos. Eso es lo que el rector general participa en su mensaje, siento yo, precisamente porque lo hemos comentado para efectos de este plan, ¿no? Pues si no hay más preguntas, a mí me gustaría, antes de que nos retirásemos, pues entregar a nombre del rector general precisamente un pequeño presente para nuestros presentadores, que me permitiré. Despedimos este evento. Muchas gracias por acompañarnos.